comportémonos. Que no se nos vean que andamos en short todos. Solo la blusa ahí, bonita. Anda todo como de aquí para arriba, pero de ahí para abajo, ¿qué va? Descalzo y todo. Eso es lo rico. Ok, ya estamos en vivo. Entonces, aprovechemos que nadie está conectado para que puedan entrar a su página a la página de Facebook y compartir el en vivo, que ya tiene que estar ahí. Ok, voy a buscarlo. El en vivo. A ver si me sale. Aquí está, ya lo encontré. Hola, quien ya está conectado. Vamos a esperar a que nos conectemos. Es raro verse doble. Hola, buenos días a los que ya se están conectando. Por favor, manténganse conectados. Y compartan este video para que más personas puedan ver. Vamos a hablar de un tema súper interesante con André Luis. Ok. Ya está conectado. Vamos a esperar a que nos conectemos. Es raro verse doble. Hola, buenos días. Si ya se están conectando, por favor, manténganse conectados. Y compartan este video para que más personas puedan ver. Vamos a hablar de un tema súper interesante con André Luis. Porque se escucha. Ah, ok. Ok, listo. Comparto otra vez a todo eso. Hola, los que ya están conectados, buenos días. Estamos aquí transmitiendo desde Casa Aire Libre. Vamos con la segunda charla del día de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar de los hongos y su importancia. Esta dinámica va a ser un poquito distinta a las charlas anteriores, lo cual está genial, porque está Luis y Andre, ¿verdad? Que son los representantes de Funga Conservation. Hola, Luis y Andre. Ellos van a hacer una dinámica, ¿verdad? Súper linda, en la que entre ellos van a conversar, van a hacer como que si no saben del tema, pero en realidad sí son unos expertos, ¿verdad? Y la idea es que van como a fluir toda esa cantidad de preguntas que tenemos con respecto a este tema, porque por lo menos para mí es algo nuevo, es algo súper interesante, ¿verdad? Pero es algo de lo que de verdad no tengo ningún tipo de conocimiento. Así que generalmente cuando estas cosas son así, a uno le fluyen un montón de preguntas que necesita desalojar, ¿verdad? Para poder aprender más. Entonces, esta dinámica nos va a ayudar un montón. Como les repito, estamos conectados desde la Casa Aire Libre. Nosotros estamos ubicados en Nuevo Arenal. Esto es un proyecto que se llama Aire Libre Adventures and Hosting. Es un proyecto turístico en lo que tenemos la Casa Aire Libre, ¿verdad? Que es donde podemos recibir personas hospedaje. Por el momento, debido a la situación, estamos cerrados y siempre como que nuestra filosofía, ¿verdad? Va mucho al tema conservacionista, al turismo ecológico, al turismo rural, al turismo consciente, ¿no? Es a lo que nos dirigimos. Por eso nace toda esta idea, ¿verdad? De la Semana de la Madre Tierra Online, que iba a ser un festival más en carne y hueso, ¿verdad? Iban a venir todos los ponentes, íbamos a hacer un festival súper lindo aquí en Nuevo Arenal, debido a las circunstancias eso cambió, y por eso decidimos hacerlo online, con muy poco tiempo de poder planificar todo, pero bueno, todo ha ido fluyendo poco a poco, así que ahí vamos haciendo lo mejor que podemos, ¿verdad? Para poder transmitir esta información. Así que los que nos están viendo, estaría genial que nos puedan compartir este video la mayor cantidad de veces para que llegue a la mayor cantidad de personas y puedan recibir esta información tan interesante. Entonces, antes de empezar, muchísimas gracias, ¿verdad? Los organizadores de este evento, bueno, son Aire Libre Adventures and Hosting, es Picaflora Red de Polinizadores, con la licenciada María Mora, ¿verdad? Que es la que nos ha apoyado con toda la logística de conseguir a todos estos ponentes, que todos son excelentes y preciosos y todas las charlas son increíbles. Y la mentoría creativa con Vicky, que ella está online, es la que nos ayudó a crear como toda la parte organizativa del evento.
que a veces es tan necesario tener expertos ayudándonos a saber cómo canalizar las ideas, ¿no? Así que ahí pueden seguir también la página de la Mentoría Creativa para apoyarnos a todos los organizadores. Y bueno, muchas gracias también a todos los demás que están apoyando, que ahí iremos mostrando poco a poco los logos de los que son también partícipes de todo esto. Entonces no quito más tiempo para que Luis y André tengan su super charla. Aquí los dejo solitos a los dos. Muchísimas gracias y vamos a estar aquí súper pendientes. Todas las preguntas que fluyen, por favor, Luis y André las van a desalojar al final de la charla. Así que, también las podemos ir mostrando ahí mientras ellos van hablando, también pueden ser parte de lo que van a contestar. Así que muchas gracias a todos por participar. Luis, André, ¿cómo están? Hola, 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 ¿cómo están hola. todos? ¿Cómo Bueno, van? queremos agradecer, Bien, buenos días. queremos agradecerles estar aquí hoy. Para nosotros es muy importante, para nosotros dos y también para nuestra organización que se llama Funga Conservation, que es una organización que tiene en la realidad poco tiempo con ese nombre, pero hace años, digamos, estamos trabajando para conocer más sobre los hongos y también poder divulgarlo y poder todo este conocimiento científico llevarlo a la gente, ¿verdad? Y tenemos gente muy hermosa, muy apasionada, que está dentro de la organización y bueno, primero también agradecerles a todas esas personas que están aquí detrás de esta organización que nos ha llevado al día de hoy a estar aquí, ¿verdad? Y agradecerles a ustedes también por invitarnos, por darnos este espacio y tan buena organización, ¿verdad? Y muchísimas gracias, en serio, por esto. Sí. Gracias. También muchísimas gracias. Yo me llamo Luis Francisco Ledesma. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy hablando de hongos. Justamente ayer celebramos el Día del Profesional en Micología y hoy estamos aquí acompañándoles celebrando la Semana de la Madre Tierra. Entonces, muy agradecidos por ser parte de esta actividad tan hermosa y ojalá que podamos hablar mucho de hongos y la importancia en su conservación. Claro que sí, Gracias. ¿verdad? Entonces, bueno, aquí los dejo. Gracias, bienvenidos. Ahora A más tarde vuelvo a ustedes. aparecer por ahí. Chao. Chao, Gracias. chao. Bueno, quiero ver una cosa. ¿Qué piensan ustedes cuando yo les hablo de hongos? ¿En qué es la primera que piensan? ¿Piensan en hongos alucinógenos? ¿En hongos comestibles? ¿En, en qué tipo de hongos piensan? ¿En hongos que producen enfermedades en las plantas o en la piel? ¿O en los pies? Me imagino, generalmente la gente que habla de hongos piensa en eso, ¿no? Pero en la realidad es muchísimo más grande que todo eso. Entonces, Luis Fran, cuéntenos un poquito qué es un hongo. Bueno, para pensar en lo que es un hongo, hay que entender que cuando hablamos de un hongo, no estamos hablando de un animal y no de una planta. Estamos hablando de un reino completamente diferente. Y por lo tanto, tiene sus características bien definidos. Y para entender hay que estar como en este vaivén de lo macroscópico, que es lo que se puede ver a simple vista, y lo microscópico, que es como estructuras que solamente están a nivel celular. Entonces, por ejemplo, estamos un poco más familiarizados con la célula animal, con la célula vegetal, pero no tenemos una noción más clara de lo que es una célula del hongo. Entonces, por ejemplo, hay una frase muy bonita que me gusta relacionar de lo que es un hongo, porque se dice que los hongos están más cercanos a los animales que a las plantas. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, tenemos un ascendente en común, un organismo de donde se derivó los animales y los hongos en común, y por eso tenemos características bastante similares. Por ejemplo, la quitina, lo que está en las uñas, el exoesqueleto de los insectos,
Eso está compuesto de quitina. Los hongos también tienen quitina, pero está en la estructura microscópica, en la célula del hongo. Los hongos también respiran como nosotros, por ejemplo. Ellos, en lugar de, como hacen las plantas, de absorber dióxido de carbono y dar oxígeno, ellos, al igual que los animales, respiran oxígeno. Entonces es algo súper interesante de darse cuenta que un organismo de los que a veces no sabemos absolutamente nada, respira igual que nosotros. ¿Qué más? Los hongos, algo súper importante las células que les mencionaba, la célula del hongo se llama hifa, como si fuera hija, pero hifa con F. Y el conjunto de hifa se le llama micelio. Piensen en alguien enamorado que le llaman mi cielo. Entonces es como micelio. Entonces ahí ya tenemos esas dos palabras que pocas veces hemos escuchado, pero fácilmente podemos empezar a recordar relacionándolas con las hijas de mi cielo, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es importante que vamos a entender este término de micelio? Porque vamos a seguir hablando del micelio de los hongos, por ejemplo. Entonces es bien importante que desde el inicio tengamos bien claro este concepto. ¿Qué más? Los hongos no producen su propio alimento como las plantas. Ellos comen igual que los animales a partir de enzimas, pero comen este, devorando y descomponiendo la celulosa, la lignina de las plantas. Eso se llama heterótrofo, que es un término ahí un poco más biológico. Y para terminar en esta parte, los hongos se reproducen a nivel sexual y asexual. ¿Eso qué quiere decir? Que así como los animales, las personas, los humanos, tienen la mamá y el papá, tienen el gameto masculino, el espermatozoide, el femenino, el óvulo, se recombinan entre sí y sale un nuevo ser. Los hongos no tienen género, ellos se dividen como positivo y negativo, las cifras se combinan y sale un hongo nuevo. También se reproducen a nivel asexual. Eso quiere decir que es un clon de esta idea como más futurista de hablar de clones. Ya los hongos se clonan desde hace millones de años. Eso no es algo futurista, eso ya es algo que ha pasado por miles de años en la historia de la Tierra y no necesita de otro organismo. Entonces, para hacer una analogía con las plantas, es como cuando agarramos una estaca y la sembramos. Estamos clonando a la planta. La planta también tiene reproducción asexual, tiene la capacidad. Y hay algunos animales que lo hacen. A ver, es interesante, Ujú. ¿verdad? Sí, Y André, ¿vos nos puedes contar sobre por qué es importante conservar los hongos? claro que sí. Vea, los hongos juegan un papel fundamental en los ecosistemas, ¿verdad? Generalmente lo que nos enseñan a nosotros es que los hongos degradan la materia orgánica, y es cierto, ¿verdad? Como dicen aquí, los hongos en el suelo les debemos la vida. Pero, claro que sí, porque al degradar la materia orgánica, ellos ayudan a que algunos compuestos que son difíciles de asimilar por otros organismos puedan ser liberados al ambiente y que otros organismos puedan entonces consumirlos. Por ejemplo, la lignina en los árboles, solo los hongos la pueden degradar. Entonces, es importantísimo que estén ahí para que así otras bacterias, insectos, eh, ¿verdad? Puedan accesar a esos nutrientes. Y también ayudan a la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Entonces, participan en el ciclo del nitrógeno y también hacen que sea más accesible minerales como hierro, como el fósforo, ¿verdad? Crean las condiciones para que eso suceda. Por otro lado, los hongos no solo ayudan a dar, ¿verdad? Sino también ellos capturan cosas tóxicas. Por ejemplo, hay un, hay un pesticida, un insecticida muy tóxico eh, que se usó muchísimo en la agricultura. En Costa Rica se usó y en todo el mundo, el lindano, el DDT.
y se dieron cuenta que el DDT puede durar hasta 1000 años y más en Uf, degradarse. Entonces, y además es recalcitrante, o sea, se perdura en el tiempo y se acumula. Entonces, aquí en Costa Rica, por ejemplo, han encontrado gente con lindano en la sangre y en las muestras de orina, que orinan lindano, ¿no? Y resulta que los hongos tienen la facilidad. uy, se te fue el sonido. ¿Ahora? Sí, Ya, ¿me listo. escuchan? Ok, Ujú. perfecto. Entonces ellos tienen esa capacidad de degradar compuestos tóxicos. O por ejemplo el cromo que puede ser tan tóxico, ¿verdad? Ellos pueden acumularlo, metales pesados, cobre, lo acumulan en sus células, en sus vacuolas, que es una parte de la célula, y, y liberan el suelo de esos compuestos tóxicos y entonces los microorganismos, las plantas pueden crecer ahí. Por eso es que donde hay minería, ¿verdad? Muchas veces después pueden crecer árboles otra vez ahí porque ellos acumulan esto, acumulan material radiactivo y todo. Y también por eso hay que tener mucho cuidado de dónde uno agarra hongos para consumirlos, ¿verdad? Porque uno puede también consumir estas cosas que ellos degradan. Inclusive pueden degradar petróleo o plástico, ¿verdad? Hay varios estudios de eso. También los hongos tienen un papel muy importante porque ellos son de los primeros organismos que llegan a un lugar. Entonces, cuando hay erupciones de volcanes, los hongos son los primeros que aparecen ahí y entonces eso ayuda a la colonización. Y ese papel que tienen tan importante, ¿verdad? Eh, ha permitido a lo largo de la historia evolutiva de la Tierra que las plantas puedan vivir en la Tierra. Les voy a contar lo siguiente. Resulta que se han encontrado hongos en las algas, en los pastos marinos, en el océano, en los corales. Y se ha visto que tienen estas relaciones micorrísticas, o sea, es una relación entre el hongo y la planta que es muy especial. Es, eh, y se han encontrado hongos muy antiguos y ahorita se piensa, ¿verdad? Que los hongos fueron los que le permitieron a las plantas poder adaptarse a las condiciones de la tierra, ¿verdad? Porque las micorrizas, ¿verdad? Que es esa relación entre hongos y plantas, le ayudan a las plantas a tener agua, a tener minerales, nutrientes y poder que se establezcan. De Wow, hecho, el 80% de las plantas en el planeta, o más, 80% más, tienen relaciones con hongos, ¿verdad? De esta qué forma, interesante. micorrizas. Y hay otra cosa muy interesante, ¿verdad? Que son los endófitos. Los endófitos ¿Qué es esa son, palabra, endófito? No, no me queda sí, clara. bueno, en el caso de los hongos endófitos son hongos que viven dentro de los tejidos de las plantas. Y ellos, en ese Interesante. estado de endófito, ellos no hacen ningún daño a la planta, sino que están nada más ahí esperando que la planta muera y poder descomponerla o, o en algunos casos, ¿verdad? Sí, como esperando que la planta se estrese o algo así, ahí entonces sí pueden actuar como patógenos en algunos casos, pero se ha visto que estos hongos también ayudan a las plantas a que produzcan hormonas de crecimiento y entonces puedan crecer más rápido, puedan accesar al agua, las protegen también. Entonces, hay endófitos. Tengo una amiga que, por ejemplo, estudia algunos de estos que llegan y están ahí y cuando aparece, por ejemplo, la mosca blanca, que es causa muchos problemas en los cultivos, entonces invaden la mosca blanca y empiezan a comérsela, ¿verdad? Entonces Ujú. están ahí esperando insectos para poder alimentarse de esos insectos.
Otros ayudan al sistema inmunológico de la planta. Entonces le ayuda a la planta a producir sustancias de defensa. O otros comen otros hongos, ¿verdad? Qué Que se llaman interesante. hongos micoparasíticos. Wow. Entonces, es fascinante. Y eso es como lo que yo he estudiado. De hecho, algo que yo quiero que ustedes sepan es que es fundamental y mis investigaciones me han llevado a estas conclusiones, ¿verdad? Que es fundamental proteger los bosques, porque los bosques, ¿Estás? Ok, ¿sí? ¿Me escuchan? ok. Sí. Sí, Ok. sí. Los bosques resulta que albergan este montón de endófitos que son parte del sistema inmunológico. Y, por ejemplo, yo estudié hongos que habitan en plantas emparentadas con el banano. Y aquí encontramos en estos, encontramos hongos que pueden inhibir hasta un 95% enfermedades como la fusariosis del banano, que es una enfermedad terrible, terrible que está extinguiendo el banano en todo el mundo. Hay que todavía hacer más pruebas para ver en otros tipos de condiciones, porque esto lo hicimos in vitro. Pero hay otros estudios, por ejemplo, hechos por Priscilla Chaverri, o por Bailey, ¿verdad? Que han demostrado la importancia de los endófitos y los hongos para proteger los cultivos y tener cultivos más sanos, libres de pesticidas. Y, um, y que los hongos son un indicador de la calidad del bosque. Qué interesante, André. Entonces, sí, ¿verdad? Me encanta. O sea, es que los hongos a veces no tenemos la noción de lo importante que son a nivel de tantas diferentes organismos para los suelos, para las plantas, para los animales, para nosotros mismos. Y me parece increíble el montón de información que incluso con las investigaciones que vos has hecho, em, puedes la conclusión de lo que sabemos hace años, que es conservar a los bosques, pero que eso reconfirma lo que ya sabíamos, que mientras más los conservamos, mejor los podemos entender y estudiar. Claro que sí. Y además que los hongos tienen un papel, o sea, interactúan con casi, o sea, con todos los organismos que están en el planeta, ¿verdad? O sea, tenemos Ujú. tortugas que interaccionan con hongos, tortugas que comen hongos, abejas que utilizan hongos para curarse, tenemos roedores que comen hongos y que en las heces digamos, esos hongos quedan ahí y entonces las heces se descomponen y entonces las plantas se abonan de eso. Los murciélagos que diseminan hongos y yo creo que el viernes nos van a contar un poquito más de eso, ojalá que sí, ¿verdad? Saludos Pero a Atencia, por ahí está la vi. sí, hola, hola, ojalá que sí, ¿verdad? Entonces, eh, con insectos, hay hongos que les ayudan a los insectos a digerir materia orgánica, ¿verdad? Por ejemplo, las termitas, la relación entre las termitas y los hongos es tan fuerte que parte del material genético de los hongos se transmitió a las termitas y entonces así ellos pueden devorar la lignina de los árboles, ¿verdad? Wow. Entonces, es un mundo súper grande que hay que seguir estudiando, que cada vez que uno ve eso se impresiona, ¿verdad? Y juegan un papel importantísimo en la conservación del medio ambiente. No se pueden ver como aislados. Y creo que eso nos lleva como a la siguiente pregunta, ¿verdad? Ajá. Eh, Luis Fran, usted que sabe más de eso, yo quería que usted nos contara cómo está la conservación de los hongos en el planeta y también cómo está aquí en Costa Rica la cosa. Ujú. Bueno, para hablar de conservación, ya hay como que cambiar un poquito el cassette biológico, porque la conservación es algo más integral. Aquí tiene que haber una
combinación de muchas áreas del conocimiento, no solamente biología, sino ciencias sociales, ciencias políticas, administración e incluso de las más importantes, voluntad política. Y aquí de hecho también es importante que hay una organización a nivel mundial que se llama UICN, que en español se puede traducir como la Unión Internacional de la Conservación para la Naturaleza, y la UICN tiene protocolos específicos para investigar y empezar a catalogar los diferentes organismos que están en peligro de extinción. Entonces, la UICN tiene un proyecto que se llama la lista roja. Aquí, entonces, por ejemplo, me imagino que hemos escuchado cientos de veces peligro de extinción. Un organismo en peligro de extinción. Entonces, para que un organismo llegue a esa categoría, es necesario que haya todo un proceso anterior en donde la UICN, como una organización a nivel internacional, es bastante, tiene todos estos diferentes escenarios en cuenta. Entonces, es necesario que hayan especialistas en el área. Es necesario que haya un grupo de personas en diferentes lugares del mundo, a nivel del trópico, a nivel de América del Sur, a nivel de Europa y en diferentes áreas en Asia. Entonces, hay que pasar por todo un proceso de selección, un proceso de formación del protocolo de la UICN y luego un proceso de discusión de cuáles organismos agregar a esas listas de categoría para ver si están amenazados o no. ¿Qué pasa con los hongos? Los hongos son organismos bastante particulares, como ya hemos hablado durante este live, y de hecho, por ejemplo, algo súper importante en este protocolo de la UICN y que los hongos es bien complicado de ponerle la atención es el concepto de individuo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que yo estoy en mi casa y allá Andrea está en la de ella. Yo soy un individuo, tengo unos ojos de un color, tengo las manos con cicatrices o no, y allá Andrea, ahí tiene su pelo color negro, sus manos también de otro color, e incluso el sexo que nos diferencia. Y podemos decir que ella es un individuo y yo soy otro. Lo mismo sucede con los felinos, con los jaguares. Puede también un árbol ser un individuo diferente, una planta. Pero ¿qué pasa con los hongos? El micelio, que hemos hablado que es bien importante entender este concepto, está en lugares poco accesibles, está dentro del suelo, dentro de las plantas, de los troncos en descomposición, incluso animales. Entonces el micelio, cuando se necesita empezar a reproducirse, construye lo que se conoce como cuerpo fructífero, un esporocarpo, que es el hongo que vemos en los bosques, en las fotografías, en forma de sombrilla. Pero bueno, eso es una de las tantas formas de cuerpo fructífero que pueden haber en el mundo. Usemos ese como ejemplo, que es el que tenemos más familiarizado, el hongo amanita. Ahí luego les vamos a contar un chiste. El hongo amanita, que es Mario Bros, que también tiene forma de sombrilla. ¿Cómo podría decir un científico que está en un bosque y de pronto se encuentra un hongo amanita? Ah, eso es un hongo, y ahí es el que está allá también. Pero ¿qué pasa con lo que está por debajo que no se ve? Con las micorrizas, que son el micelio de ese hongo. ¿Cómo voy a decir yo que ese esporocarpo es un individuo y aquel es otro? Porque estaríamos hablando de que una manzana de un árbol es un individuo diferente a otra, porque estamos viendo una estructura reproductiva. El árbol es el individuo y las manzanas son las estructuras reproductivas. Lo mismo sucede con el micelio. Entonces, esto hizo que la UICN tuviera que hacer un protocolo específico para hongos. Claro, y además es que resulta que los hongos, o sea, por ejemplo, hay uno que se llama Armillaria en Estados Unidos, que un solo individuo puede medir hasta 800 hectáreas. Un solo individuo. Entonces, creo que es importante entender eso, ¿verdad? Que es muy difícil definir el individuo en los hongos, ¿verdad? Quería hacer esa aclaración. Exacto. Entonces,
solamente con el individuo, porque hay otras categorías que hay que tomar en cuenta en ese protocolo. Entonces, ahorita incluso la UICN hizo una página específica para los hongos, hay toda una formación específica para los especialistas en hongos, porque es bien complicado. Imagínense que en la UICN hay más de 80,000 animales en la categoría de la lista roja. Y en los hongos, menos de 100. A nivel mundial, imagínense esa gran diferencia enorme. Y entonces, a nivel mundial, ahora, ¿qué pasa con Costa Rica? Aquí estamos de ahí apenas empezando. Por eso es que estamos con esta iniciativa de Fungal Conservation, de empezar a visibilizar esta gran problemática de que necesitamos ir paso a paso. Porque también en Costa Rica, ¿qué pasó aquí? También sufrimos la consecuencia de la colonización científica. ¿Qué quiere decir eso? Que vinieron científicos de Europa, de Estados Unidos, de estos países mucho más privilegiados que nosotros a nivel de el conocimiento científico hace años y se llevaron estos estudios. Y entonces ahora tienen sus papers, sus artículos científicos y en sus herbarios hay hongos de Costa Rica, pero nunca se lo compartieron al país de donde los extrajeron. Eso es extractivismo científico. Y es una cosa bien importante que se ha cuestionado muchísimas veces y que Costa Rica no es la excepción. ¿Y qué pasa ahora? Científicos de Costa Rica, entre ellos una profesora de biología de la UCR, que es donde nos formamos Andrea y yo, Melissa Mardones, está haciendo trabajo de hormiga, buscando herbario por herbario del mundo para ver cuáles artículos científicos nombran a Costa Rica y nombran a los hongos que ellos identificaron, porque Costa Rica en el 2020 no tiene una lista oficial de hongos. Para que haya una lista oficial se necesitan que los hongos estén en un herbario y que estén identificados por especialistas. Y aquí en Costa Rica tenemos herbarios, pero también es importantísimo incluir lo que ya se sabe de los otros herbarios del mundo. Entonces, se necesita hacer, primero, como dice la famosa frase que me encanta, no se puede cuidar lo que no se conoce. Entonces, primero tenemos que tener una lista oficial de hongos de Costa Rica. Luego tenemos que empezar un gran trabajo en a categorizar los hongos en la UICN y luego podemos empezar a ver cuáles son los hongos que están más amenazados en según el protocolo de la UICN para empezar a hacer estrategias de conservación. Entonces es todo un camino a recorrer que hay que ir paso a paso y que se necesita, como ya mencionaba al inicio de esta sección, voluntad política principalmente, voluntad de los científicos que están en las universidades, porque la investigación también tiene que darle a la ciudadanía este puente de estar comunicando estos avances científicos. Y es muy interesante porque Costa Rica es de los países en el mundo que más se ha hecho investigación en hongos, ¿verdad? Y, y entonces, pero también esto que nos está contando usted también tiene otra repercusión, que es que tal vez identificaron que en 1970, por ejemplo, había este hongo, pero ¿quién le da seguimiento a esa información? ¿Cómo sabemos si ahorita ese hongo aún está en ese mismo lugar, en ese punto, ¿verdad? O si ya está desapareciendo y hace cuánto desapareció, ¿verdad? Y será por cuestiones climáticas y todo que desapareció en esa región, pero no en todo Costa Rica, ¿verdad? Entonces yo creo que también es esa falta de continuidad también en muchos proyectos tiene un impacto muy fuerte Exacto. en lo que se ha hecho, ¿verdad? Y Y también, para terminar esta idea, se necesita personas que investiguen el reino. sí. ¿Qué pasa? Tenemos una categoría micólogo para todo un reino, pero como vemos es sumamente amplio y diverso. Es como si una persona que estudia animales estudiara todos los animales. Imagínense, sería una locura. Estudiar los invertebrados, los vertebrados, los peces, las aves, o sea, lo mismo con las plantas. ¿Qué pasa con los micólogos? O sea, yo jamás me voy a poner a investigar al filo ascomicota, al filo baciomicota,
a los carbones, o sea, a las rollas. Es una locura, porque en cada filo y en cada familia hay miles de especies Sí. que son necesarias de estar dándole la atención específica. Entonces también es necesario que haya montones más de investigadores, ojalá que se motiven con las personas que nos están viendo a entrar a esa área del conocimiento y aportar a la micología. Yo escuchaba a Juliana Furchi, que es una de las micólogas que más admiro, que es esta que fundó la Fundación Fungi en Chile, que cada vez que ellos iban al campo a buscar hongos, a colectarlos, descubrían una especie nueva. ¿Qué pasaría en otros países donde no hay investigación tan grande como la que hubo en Costa Rica a nivel taxonómico? Porque aquí hay grandes aportes a la taxonomía, pero ¿qué pasa con la ecología de los hongos? Y entonces es algo que les invito a que les nazca este interés y esta espinita por este reino tan hermoso y diverso. Sí. ¿Y usted cuál cree, digamos, yo quería que nos contara un poquito sobre la propuesta de las 3 Fs y por qué cree que es tan importante para hablar de conservación? Sí, bueno, es algo bien interesante la propuesta de las 3 Fs, porque como nos llamamos Funga Conservation, hay personas que tal vez piensen que lo escribimos mal, pero no, no es así. Resulta que hace 2 años, unos especialistas en micología, que es esta ciencia que estudia los hongos, en un congreso latinoamericano de micología, quiere decir que es una propuesta que salió desde Latinoamérica, que es súper importante darle atención al conocimiento y a lo que sale de Latinoamérica, porque muchas veces le damos mucho más atención a lo que hay en Europa, a lo que hay en Estados Unidos, a lo que hay en países súper más privilegiados, y no quiero ponerlos como los malos, sino como que valorar y honrar el gran conocimiento que hay aquí a nivel no solo de ciencia, tecnología, medicina, para que construyamos mucho más propuestas latinas para nosotros mismos. Porque ahora esta propuesta del término funga se amplía hacia el mundo. Y es una propuesta que nació en Latinoamérica. Y entonces ellos propusieron el término funga para complementar flora y fauna. Es un término sumamente fácil de aprender. Tenemos, desde que somos niños y niñas, el término flora ahí súper interiorizado en la cabeza. Sabemos que la flora son las plantas, sabemos que la fauna son los animales, y ahora sabemos que la funga son los hongos, los 3 macro reinos, que son los hongos que podemos ver a simple vista. Entonces, ¿qué pasa con la propuesta de las 3 Fs? Es una propuesta a nivel político y ambiental para empezar a motivar a que las personas introduzcan el tema de los hongos en las temáticas de educación, en las temáticas de lo que se imparten en cursos de educación ambiental, en diferentes formas de entender a la naturaleza desde la legislación, porque los científicos entendemos la naturaleza desde un lugar y los políticos la entienden en otro lugar. Y por eso es importante construir estos puentes, porque así llegamos a acuerdos. Por ejemplo, la política a nivel de legislación ambiental en Costa Rica en específico incluye a los hongos en la fauna, en la flora, digo. Entonces, como ya vimos, los hongos son todo un reino aparte, e incluirlos dentro de la flora, de ahí, es algo que es importante de empezar a deshilar poquito a poco y darles a entender a los políticos de este país de que los hongos tienen grandes capacidades de aportar a la economía y de empezar a visibilizarlos. Por ejemplo, ¿qué pasa con Chile? Que es una de las inspiraciones de Funga Conservation. La política de Chile, la legislación ambiental, es uno de los primeros países del mundo que incluyó a los hongos en su legislación ambiental. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si uno quiere hacer un estudio de impacto ambiental, las personas que vayan a construir un proyecto grande de hoteles, un proyecto de construcción de diferentes índoles, tienen que tomar en cuenta los hongos que están en esa área. Y eso es todo un logro,
a nivel ambiental, porque esa demuestra lo que la ciencia, el ecologismo y la incidencia política se unen. Porque muchas veces pensamos en la ciencia como la gente que está allá en los laboratorios investigando sin siquiera hablar con la gente, pero no. Desde Funga Conservation proponemos un discurso permanente y construir puentes con las personas que quieran colaborar a que se conserve este hongo, este reino tan eh, diverso e importante. Sí. Y André, contame entonces, este, ¿por qué hay personas que tienen como una aversión o como un miedo hacia los hongos? ¿Qué es esa situación? Es que hay un término interesante ahí que no me queda claro, que yo creo que se llama micofobia, pero no sé si estoy en lo cierto. ¿Me puedes ayudar con eso? Claro que sí, de verdad. Bueno, la micofobia es como esta, como dijo usted, esta adversión, este rechazo que hay hacia los hongos. Es muy interesante porque los primeros seres humanos que llegaron al continente americano en la realidad eran micofílicos, o sea, sentían esta empatía, tenían esta relación, ¿verdad? Consumían hongos comestibles y también eh, enteógenos. Entonces, es importante que, que esas prácticas se fueron difundiendo en el continente. Sin embargo, ¿qué sucede en Costa Rica? En Costa Rica la gente no es así. La gente en general, ¿verdad? Sienten un rechazo, no consumen, solo consumen a veces champiñones y tal vez ahora un poquito el hongo ostra o el shiitake, ¿verdad? Algunos, pero la mayoría de la gente no se atreve a probar un hongo nuevo, siente micofobia, ¿verdad? Y generalmente lo asocian eh, con hongos malos o tóxicos, los que crecen ahí, y no es así. Entonces resulta que, y es porque hay una hipótesis de que es porque los españoles, los colonizadores que vinieron acá, eran del sur de España, ¿verdad? Y esas regiones son más micofóbicas que otras zonas de España donde sí se consume. Entonces, cuando llegaron acá, a Costa Rica, exterminaron o aislaron a las poblaciones indígenas, porque no eran personas de tantos recursos. Por lo tanto, estos conocimientos que estaban en los habitantes, en los pueblos indígenas, se fue perdiendo, ¿verdad? En la cultura. Y es que los pueblos indígenas sí tenían esa relación. De hecho, aquí en Costa Rica han encontrado en la región Chorotega y en la zona sur hongos diminutos o vasijas, en donde describen diferentes actividades y usos de los hongos, ¿verdad? Y si vamos por diferentes pueblos indígenas, ahí un muchacho puso que los Nove Buglé, ellos consumen hongos, y es cierto, aquí en Costa Rica también. En los bribris, cabécares, los malecus, los brorans, los bruncas, consumen, tienen todavía esta tradición hacia los hongos, ¿verdad? Que lo usan. En su mayoría comestibles, ¿verdad? Y medicinales. Sí, y también en su cosmovisión. Ujú. Entonces, sí, sí, nunca he escuchado como de otro tipo de uso, ¿verdad? Solo como comestibles, medicinales y así, o juegos, leyendas. Ujú, Y ese es parte también de lo que hemos ido investigando desde Funga. ujú. Y Eso se entonces, llama etnomicología, para quien está interesado. sí, ¿verdad? Y entonces este concepto de micofobia creo que es algo que hay que trabajar también, porque si usted tiene esa relación, esa socialización con los hongos, como por ejemplo en México, Guatemala, en Colombia, o en Europa, eh, entonces usted va a cuidarlos. Si usted tiene esa relación con ellos, usted sabe dónde crecen,
pueden reportar, pueden saber si está disminuyendo sus poblaciones y también sabe y puede enseñarle a otras personas cómo colectarlos adecuadamente para que no afecte a las poblaciones de hongos, puede pasarle ese cariño a otros lugares, a otras personas. También protege los bosques, protege los lugares donde ellos crecen y empieza a entenderlos como organismos. Al comprender su historia natural, al comprenderlos a ellos, su ecología, entonces es más fácil la conservación y uno empieza a promover planes más allá de la comunidad, más allá del individuo, de la persona como uno, ¿verdad? Para poder conservarlos. Entonces, Y André, aprender es poder. y yo creo que esto va muy de la mano, uniendo con la pregunta final para ya pasar a responder las preguntas de la gente que nos está viendo. ¿Cuáles son las propuestas de acción para empezar a conservar los hongos desde nuestras propias capacidades? Claro que sí. Bueno, uno empieza desde la persona, ¿verdad? Por ejemplo, es importante, bueno, empezar a aprender sobre los hongos, dónde crecen, cómo crecen, empezar a entenderlos, como les decía antes. También entender que uno puede hacer planes y hay ahorita como muchos recursos para poder divulgar sobre los hongos. Entonces hay redes como eNaturalist o, por ejemplo, Hongos, Micología Costa Rica, que son plataformas que te ayudan a identificar, que te ayudan también a indicar si un hongo, dónde está, ¿verdad? Y al indicar dónde está también ayuda a generar después políticas de conservación. Ahí ustedes Qué pueden lindo. subir fotos, es Ajá. bueno que, digamos, lo tomen desde diferentes perspectivas, desde abajo, ¿verdad? Desde arriba, que indiquen qué hay alrededor, si está lluvioso, si estaba húmedo, si está caliente. También, por ejemplo, la época del año en que lo vieron, si habían plantas, rocas, si habían otros insectos, esas cosas, y la ubicación geográfica, que ahora es muy fácil eh, ponerlo. También es importante hacer presión para que estas políticas vayan a nivel de Estado y de legislación, como decía Luis Frank, ¿verdad? Para buscar, porque no se pueden aislar los hongos de ningún organismo, no se pueden aislar de nada. Entonces hay que hacer unas legislaciones ambientales más integrales, ¿verdad? Y aquí yo Definitivamente. podría seguir contándoles, ¿verdad? Pues Pero me parece me más encanta, me interesante encanta. Sí, contestar algunas de las preguntas tan bonitas démosle. que nos pusieron. A ver, cómo aquí voy a ayudarte, que tengo abierto el live, que puedo ver las preguntas. Este, vamos a ir viendo. Hay algunas que eh, tal vez no las podamos responder ya, pero les prometemos que vamos a investigar, ¿verdad? Y los en hongos Funga son Conservation tenemos. recicladores ambientales, recicladores naturales, creo que ya le respondimos. No sé si Ujú. quieres ampliar. Sí, digamos, creo que es algo como que hablamos al principio, como de que ellos ayudan a que no solo reciclan, sino que ayudan en que esos componentes, esas sustancias que degradan, puedan estar disponibles para otros microorganismos, otros organismos y que puedan alimentarse. Entonces, tienen un papel clave. Ok, ok. Aquí me dicen que se cayó el internet, pero dicen que no nos desconectemos. No Ok, sé si ya nos volví. están viendo todavía en Facebook. A ver si nos pueden... eh, ya estamos Hola, aquí. ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, tal vez usted nos ayuda un poquito como a pasarnos las preguntas y nosotros dos vamos Ajá. contestando.
en estos 10 minutos que nos quedan. Hola. Hola, Hola, hola. ¿estás? Estamos en Facebook todavía. ¿Sí me escuchan? Ajá, ¿Sí? Sí, es que estamos teniendo. yo creo que sí estamos. Bueno, podemos seguir respondiendo preguntas. Ujú. Este, había una pregunta de cuáles hongos comestibles hay en Costa Rica. Bueno, en Costa Rica hay ah, más o menos 113 especies de hongos comestibles y medicinales. Entonces, y que crecen ahí en los bosques, inclusive que crecen en nuestros patios. Ahora bien, les voy a decir una cosa, es importante que si van a comer uno de esos, que lo hagan con ayuda de un especialista, porque los hongos es muy difícil identificarlo, no es tan fácil, ¿verdad? Hay algunos que son muy claros, pero es muy fácil confundir una especie con otra y entonces eso puede llevar a que la gente se intoxique. Además, los hongos uno tiene que ver que no estén como con bacterias o con otros hongos encima. Eh, Ujú. entonces, creo que es importante hacerlo de la mano de un especialista. Y súper importante aquí que ya que hay personas que quieren comer hongos, les recomiendo comer hongos del supermercado, de automercado, de más por menos, o incluso mucho mejor la feria del agricultor, que son de personas que cultivan los hongos aquí en Costa Rica. Sí, Ojalá que sean hongos ostra, que sean shiitake. Los son champiñones también medicinales. son buenos, pero no son tan medicinales como el ostra. Entonces, El y shiitake. estos hongos ya vienen listos para consumo humano, porque ¿qué pasa con los hongos que están en el bosque silvestres? Pueden tener metales pesados, como decía André. Se pueden confundir con hongos tóxicos. Pueden tener insectos u otros organismos que pueden también afectar a nivel gastrointestinal. Y podemos sobreexplotar a los hongos, ya que no sabemos cuál es una forma adecuada de colecta, porque no tenemos por lo menos en Costa Rica, una cultura de colecta de hongos. Entonces, antes de irse a buscar hongos después de este live, que ojalá que se interesen por los hongos, no es de una vez ir a buscar hongos comestibles al bosque, sino entenderlos y irse poquito a poco conociendo sobre este reino tan eh, interesante y diverso para posteriormente ya irse metiendo, si queremos colectar hongos silvestres, a preguntar a especialistas, por ejemplo, a hacer eh, caminatas micológicas, como ocurren en otro montón de países. Otra pregunta que me gusta mucho por aquí, a ver si André la responde. Eh, bueno, creo que aquí está. ¿Qué tan cierto es que hay un hongo que degrada el plástico? Sí, El Fusarium fusarium. pulmorum, pusieron. Ujú, ujú, Sí, sí, es cierto. Este hongo produce enzimas y estas enzimas pueden degradar el plástico hasta creo que en 3 días, ¿verdad? Lo que pasa es que también hay una gran cantidad de plástico en el planeta, ¿verdad? Y entonces es difícil para los microorganismos poder degradar tanto plástico que hay en el planeta. Pero hay varias especies, de hecho, no solo del género de Fusarium, que degradan plástico. Eh, y si quiere, podemos más adelante hacer otro Facebook Live para hablar más de eso, ujú. ¿verdad? Aquí nos ponen tal vez dos preguntas para ir cerrando, André. Una que tiene que ver con parasitismo de los hongos y otra que tiene que ver con conservación. Yo podría responder la de conservación y vos la de parasitismo. Ok, ¿qué es lo que ¿Los dice el hongos pueden parasitismo? sufrir parasitismo? Sí, claro que sí. Pueden ser, hay hongos que parasitan otros, ¿verdad? Y hay hongos que parasitan otros hongos.
para que vean. Hay virus que atacan hongos y que regulan el grado de patogenicidad de estos, ¿verdad? Entonces también hay bacterias que patogenizan otros hongos. Entonces, quiero que entiendan que dentro del suelo, dentro de las plantas, hay, digamos, en un fragmento de hoja de 1 por 1, aquí en el trópico pueden haber hasta 17 especies de hongos ahí en ese fragmentito de 1 centímetro de 1 centímetro por 1 centímetro. 17 especies diferentes y estas están interactuando, generando enzimas, rechazándose, comiéndose, ayudándose. Entonces, es muy diverso todo lo que podemos encontrar. Súper interesante. Ese detalle de los hongos en esa área tan pequeña no la conocía. ¿Sí? Wow. ¿Y qué proponen como medidas principales de conservación de los hongos para la región centroamericana? Pregunta Douglas. Pues como ya mencioné, es muy necesario que haya investigación previa para empezar a ver cuáles son las especies de los hongos, para que haya una lista oficial y para empezar a hacer categorías desde la UICN de la mano de ir haciendo incidencia política, porque es muy importante hacer la incidencia política para buscar cuáles son las personas dentro del gobierno de diferentes países que apoyan, porque recordemos que a los hongos no les importa el color político, no Ni les las importa fronteras. las fronteras, no les importa las ideologías. Ocupamos que empecemos a darle voz a los hongos porque sin nosotros ellos no pueden empezar a tener una mejor capacidad de conservación. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con las otras especies que son muy vistosas? Los elefantes, los leones, que son como los que tenemos, los jaguares, las dantas. Estas especies son organismos que tienen la capacidad de hacer grandes caminatas a diferentes regiones y son muy vistosos y como mencionaron ahí en un momento, tiene que ver mucho también con este, la forma en cómo los vemos, si es algo bonito, porque los animales feos no se conservan. Uh-huh. Sí. Entonces, es importantísimo esto y para ir terminando, hacer una pequeña reflexión de que ahorita, más que nunca, necesitamos conservación, no solamente en hongos, en animales, en plantas, en bacterias buenas, porque hay un montón de bacterias buenas. Los reinos y los dominios en general, los biólogos conservacionistas, las personas que trabajan en educación ambiental son sumamente importantes en este momento porque vemos que la pandemia que sufrimos actualmente es consecuencia de no escuchar a los especialistas, de no escuchar a las personas que por años han investigado del clima, de los ecosistemas, de proponer estrategias de conservación política. Y esperemos que en posibles futuros decidamos escoger el futuro en donde seamos responsables con lo que nosotros hacemos a nivel personal, porque muchas veces señalamos al otro y no señalamos hacia nosotros mismos. ¿Cómo podemos mejorar como humanidad un paso a la vez desde nosotros mismos? Es algo bien importante. Claro. Y hacer presiones no solo a nosotros, sino también a las grandes empresas, ¿verdad? Uh-huh. Porque muchas veces estas políticas recaen en nosotros y que nosotros tenemos que hacer, pero también hacer esta presión a Claro, las empresas a que tengan una mejores políticas ambientales, ¿verdad? Y exacto. queremos Y, agradecerles muchísimo la atención y que hayan hecho todas esas preguntas. Aquí las vamos a recopilar, y la idea también es poder hacer en Funga Conservation un pequeño espacio para poder contestarles, para que puedan uh-huh. seguir viendo también las otras charlas tan hermosas que vienen a continuación y sigan aquí en el festival. Exacto. Ahí les regalamos ayer un dibujo para que pinten, que se metan a la red de Funga Conservation y que pinten hongos. Ojalá Sí. que nos puedan seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter y que pasen bonito día. Un Agradecerles abrazo a de nuevo. todos. Hasta luego. Chao.